Bueno, buenos días, gracias por la presentación y gracias a todos por estar acá. Lo que les estoy proyectando a mis espaldas es un QR que les da acceso al documento completo. Esta es una sesión para presentar los estándares de testeo y prevención en VIH para América Latina, un documento generado por nuestro grupo de trabajo. Pero como muchos de ustedes es la primera vez que están participando de una reunión de nuestro grupo, muy brevemente les voy a contar qué es el taller latinoamericano. Es una iniciativa que comenzó allá por 2013, una idea del doctor Carlos Beltrán de comenzar a recolectar datos de la región, y para ello comenzó invitando a profesionales de distintos países. Allá por 2013 éramos muy poquitos, cabíamos en una mesa pequeña, pero éramos muy poquitos con muchas ganas de trabajar y con muchos sueños de reunir más países y más personas interesadas en el VIH. Y así fue como llegamos a recolectar datos en prácticamente 16 países, más de 60 centros, actualmente con datos de más de 110.000 personas en seguimiento por más de 200 profesionales de nuestra región. Así que la verdad que este es un proyecto al cual los estamos invitando a participar al haberlos invitado, y les damos la bienvenida a todos los que vienen por primera vez a una reunión de nuestro taller. Los estándares latinoamericanos surgen como la necesidad de establecer un documento de prevención para la región, para lo cual con la doctora Romina Maguas, mi amiga, comenzamos a coordinar, recolectar documentos generados por referentes locales, referentes de la región, que analizan la evidencia científica. Y como van a ver en la primera parte, en los primeros capítulos, lo que se analizan son las estrategias de la prevención combinada, mientras que en la segunda parte se analiza la evidencia de la aplicación y la implementación de esas estrategias en distintas poblaciones clave. Es un documento adaptado a la realidad de nuestra región y por eso nos parece importante compartirlo con ustedes. Ahora sí, vamos a mi charla, que es de testeo, uno de los pilares fundamentales de la prevención. No considero tener conflictos de interés para esta presentación y esta va a ser la agenda. Como introducción, unas muy pocas diapositivas acerca del contexto. En cuanto al diagnóstico tardío, analizarlo como un signo guión, como estamos acostumbrados los médicos a ver en las enfermedades esos signos que nos llevan a la sospecha y al diagnóstico. Este es un signo guión del estado de situación de nuestra epidemia. ¿Por qué testear más? ¿A quiénes? ¿Cómo testearlos? Y por último, algunas ideas de la implementación para la región. En el año 2015, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas estableció la Agenda Global para el Desarrollo Sustentable. Y en el objetivo 3 de 17 objetivos que tienen entre todos más de 160 metas, pero específicamente en el objetivo 3, la meta 3, habla puntualmente de para 2030 terminar con VIH-Sida como un problema crítico epidemiológico. Y ONUSIDA recoge el guante y plantea esta estrategia 2021-2026 con la finalidad de lograr un enfoque que cierre las brechas para lograr estas metas. Y ahí vienen estas famosas metas muy ambiciosas, el 95-95-95 que ustedes conocen bien. Pero observen que hay otros 3 95 que tienen directa relación con prevención, que tienen que ver no con las personas viviendo con VIH, sino con las personas que no viven con VIH. Y son estrategias relacionadas eminentemente con la prevención combinada. Que más del 95% de las personas esté usando para 2030 las herramientas de la prevención combinada, que el 95% de las personas gestantes puedan acceder a la prevención de la transmisión vertical y que el 95% de las personas, de las mujeres, tengan acceso a la salud sexual y reproductiva. Fíjense que no hablamos de personas con VIH, sino que hablamos de los seronegativos. Y esto es muy importante porque pone en agenda la importancia de que los objetivos de prevención son tan importantes como los de tratamiento. Y el tratamiento antirretroviral ha salvado millones de vidas. Es el hito que cambió la historia natural del VIH y que generó mejoras sustanciales en calidad y cantidad de vida de las personas con VIH. Y observen cómo
la ampliación de los tratamientos ha logrado impactar en la mortalidad que ha descendido. Sin embargo, si ustedes observan el final de esta curva, se está mesetando. Y se está mesetando en relación en que no estamos disminuyendo significativamente el número de nuevas muertes. Más personas acceden al tratamiento, pero evidentemente, entre otras causas, acceden en forma tardía. Y aquí esto es lo que yo les comentaba del diagnóstico tardío como signo guión. Entonces observen cómo el diagnóstico tardío sigue siendo un problema epidemiológicamente importante en el mundo, no es un problema exclusivo de nuestra región. Europa, 47,9 diagnóstico tardío, menos de 350 células CD4 según el último consenso de diagnóstico tardío, y más del 25% de diagnóstico con enfermedad avanzada, o sea, con SIDA o con menos de 200 CD4. África, 49% de diagnóstico tardío. Asia, valores variables entre países, pero observen entre 34 y 72% algunos países. La región mediterránea del este, diagnósticos de enfermedad avanzada. Fíjense que a veces hablamos de diagnóstico tardío, a veces de enfermedad avanzada, pero fíjense, aumentó del 2017 al 2019. Nuestra región, América Latina, al menos 25% diagnóstico con enfermedad avanzada, menos de 200 CD4. Y estas son las cifras de mi país, publicadas recientemente en el boletín, en que cambió la definición. Antes reportaba diagnósticos con enfermedad avanzada y, como pueden ver ahora, los diagnósticos se están reportando como diagnósticos tardíos y más del 40% de las personas está llegando al diagnóstico con menos de 350 células CD4. Entonces no es un problema nuestro nada más, es un problema global, el diagnóstico tardío, y algunos factores de riesgo relacionados es ser hombre, tener edad mayor, generalmente la mayor parte de los trabajos habla mayores de 50, la transmisión heterosexual como factor de riesgo, el uso de drogas intravenosas, el bajo nivel de instrucción, y algunos reportes ya hablan del diagnóstico tardío, sobre todo en migrantes. Y observen esto, que es el reporte europeo de la oficina de OMS en Europa, y el diagnóstico tardío en Europa, y este es un informe 2023 con datos 2022, o sea, es bien fresquito. Observen la presentación tardía en los mayores de 50, es realmente alarmante qué tarde estamos llegando en esta población, y además el diagnóstico tardío es también muy elevado en los que tienen transmisión heterosexual, muy parecido a lo que dicen la mayoría de los reportes. ¿Y qué pasa en nuestra región? Bueno, ustedes saben que tenemos una realidad estructurada en profundas desigualdades económicas, inequidades sociales, inequidades de salud, que tenemos una epidemia fuertemente concentrada, más del 90% de las nuevas infecciones son en estas poblaciones, que si bien la respuesta al VIH en nuestra región ha impactado fuertemente en la mortalidad, con una disminución del 32% entre 2010 y 2022, esta respuesta no ha sido tan enfática con respecto a la incidencia, y las nuevas infecciones no solo no han disminuido, sino que han aumentado. PrEP y autotest, dos pilares de la prevención combinada apenas expandidos en nuestra región. El diagnóstico tardío y la transmisión vertical vergonzosamente altos en nuestra región, y sobre llovido mojado, decía mi abuela, COVID-19 vino a socavar los progresos que, si bien eran importantes, no eran suficientes en nuestra región. Y la incidencia realmente, como pueden ver en esta gráfica, no está mejorando. Si bien hay una disminución de la incidencia, que estos son datos reales en color azul, desde 1995 creo que está proyectado, observen que en líneas punteadas rojas pueden ver la tendencia. Y si vemos la tendencia y si siguiéramos con esta inercia, las metas ONU-SIDA-OMS 2025-2030 nos quedan muy, muy lejos realmente. Y estos son datos de vida real, y estos son datos de ustedes, son datos nuestros, de nuestros centros que reportan al taller. Observen, esto es 2013-2017, la tendencia al diagnóstico en personas que se presentaron con menos de 200 CD4, y ven que en 2013 ha disminuido hacia 2017, que es la barrita que ustedes ven más en color verdecito, y las que están entre 200 y 349 se ha mantenido estable. Pero si sumamos los que se han presentado en 2017 con menos de 200 y los que se presentaron entre 200 y 349, vemos que más del 50% en 2017 llegaron tarde. ¿Y qué pasa si vemos algunos datos 2021? Mañana probablemente vamos a tener datos más nuevos.
2022, pero fíjense en los 2021, aumentó el diagnóstico en personas con menos de 200 CD4 y también con menos de 350, y el diagnóstico está acercándose al 60%. Probablemente estos datos reflejan el impacto de la pandemia, pero también reflejan que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. En estos datos 2021 el diagnóstico fue más tardío en mujeres, fíjense, 60% de las mujeres llegaron tarde al diagnóstico, y cuando lo vemos proyectado por edad, el diagnóstico tardío francamente aumenta a medida que aumenta la edad, llegando a cifras tan alarmantes como el 80% de diagnósticos tardíos en personas mayores de 69 años. Así que realmente también tenemos que observar qué está pasando en estas poblaciones. El continuo de cuidados en VIH es un paradigma que intenta jerarquizar cada paso, desde el diagnóstico hasta la supresión virológica, que es lo que permite a las personas con VIH disminuir morbilidad, mortalidad, mejorar calidad, cantidad de vida, pero además es una estrategia que impacta en la transmisión con beneficios para la salud pública. Pero además el diagnóstico permite vincular a las personas que son seronegativas con la prevención combinada, que después Romy va a hablar de ese tema. O sea, el diagnóstico realmente es la puerta de entrada, y lo que propone ahora la Organización Mundial de la Salud es hablar de un enfoque neutro. Ya no quiero solamente diagnosticar para encontrar las personas seropositivas y vincularlas eficientemente con servicios de cuidado y tratamiento. También quiero encontrar a las seronegativas que persisten en riesgo y vincularlas eficientemente con servicios de prevención. Y por ahí viene la respuesta. ¿Y qué barreras se interponen entonces con este primer 95 del diagnóstico? Múltiples. La mayoría de ellas se interrelacionan y se sinergizan, aumentando la falta de acceso de muchas personas al testeo. Los determinantes sociales de la salud. Ustedes saben que las personas viven en un contexto donde nacen, crecen, trabajan, estudian, y ese contexto tiene un impacto profundo en la situación de salud e enfermedad de las personas. Esto lo sabemos desde hace mucho los médicos. Pero además, otras barreras que se interponen con el diagnóstico son las políticas de testeo insuficientes, ineficientes, a veces no integradas en la atención primaria de la salud, barreras administrativas, el requerimiento de turnos de orden médica o algoritmos no adecuados a la población que tengo que testear, o la centralización de las pruebas todavía persistente en muchos de los países de nuestra región, barreras económicas, geográficas, que en última instancia obviamente se relacionan con los determinantes sociales de la salud, barreras legales. Todavía la edad para consentir en adolescentes es un problema en muchos países de nuestra región, y por supuesto las barreras socioculturales, la discriminación, el estigma todavía persistentes en algunas regiones exacerbados, temor al diagnóstico, la falta de percepción de riesgo por las personas y por el equipo de salud en ocasiones. ¿Y nosotros qué aprendimos de la prevención combinada? Que el contexto importa, que el contexto donde realizo la prevención, que el contexto donde realizo el testeo importa. Y es por eso que las intervenciones estructurales de la prevención combinada nos enseñan a tener en cuenta el entorno donde voy a realizar estas actividades. Es importante derribar esas barreras mediante leyes y políticas de salud que permitan que las otras intervenciones comportamentales y biomédicas puedan actuar sinergísticamente, pero el entorno lo es todo. Y las barreras estructurales fundamentalmente se encuentran, si quieren, de alguna manera tenidas en cuenta por estas intervenciones estructurales que hacen referencia justamente a los determinantes sociales de la salud. Hay que recordar también las 5 C del diagnóstico, y esto se debe mantener en todo momento, en todos los ámbitos: confidencialidad, consentimiento, consejería, incluir en esta información I igual a I, esto tiene un gran impacto en las personas, conexión, vincular con el sistema eficientemente a los seropositivos y a los seronegativos, y por supuesto la calidad de los resultados. Tenemos una epidemia fuertemente concentrada en poblaciones clave, por lo cual en una región de recursos escasos tenemos que priorizar algunas poblaciones para la prevención y para el testeo. Pero priorizar a estas comunidades no significa de ninguna manera dejar de pensar estrategias, porque necesitamos considerar otras poblaciones epidemiológicamente relevantes que nos están quedando atrás, como son los adultos mayores, como son las mujeres cis y como son los adolescentes, que pueden requerir intervenciones a medida. Solamente para contarles, recientemente Ámsterdam comunicó que alcanzó y sobrepasó
el 95-95-95, claro, estamos muy lejos de parecernos a Ámsterdam, pero lo interesante de esto que les quiero contar es que ellos basaron su estrategia de testeo en información. Y esto es lo que les quiero traer a colación, la importancia de mapear, de tener información epidemiológica de las poblaciones que queremos testear. Ellos determinaron, mediante un estudio epidemiológico muy importante llevado a cabo, que el 70% de las transmisiones provenía de personas que se habían infectado en los 3 meses previos, o sea, de infecciones recientes. Entonces concentraron las estrategias en encontrar a las personas que se habían infectado recientemente, ¿sí? Esta estrategia de testear y tratar en infección aguda se hizo, por supuesto, con métodos moleculares y mediante una fuerte campaña de prevención en redes, en donde se invitaba a las personas a que se autoevalúen signos o síntomas que pudieran ser compatibles con infección aguda, los derivaban inmediatamente a un centro de salud donde se les hacía una prueba de detección directa de antígenos y de pruebas moleculares de RNA, y de esa manera podían diagnosticar en etapa aguda. De esta manera alcanzaron el 95-95-95 y lo sobrepasaron. Y es que la transmisión disminuye a medida que avanzamos en el continuo de cuidados, este paradigma del que yo les hablaba. Y observen que si bien las personas con infección aguda constituyen un porcentaje bajo de la población, son las que más alta tasa de transmisión tienen, 16.0. A medida que aumento el grado de conocimiento del estado serológico, disminuye la probabilidad de transmisión. A medida que los diagnosticados se vinculan, disminuye. Si los trato, disminuye. Y si tengo a las personas con VIH, con carga viral indetectable, obviamente la transmisión es cero. Pero el diagnóstico en infección aguda es un diagnóstico difícil. Tiene dificultades y desafíos, tiene que ver con la corta duración de este periodo, pocas semanas, síntomas y signos leves e inespecíficos. Por eso es tan importante esto que hicieron en Ámsterdam de brindar esta información y promocionar esta información. Tienen alta carga viral, pero en general no tienen anticuerpos demostrables y alta transmisibilidad. Por eso las estrategias para detectar infección aguda tienen relación con el reporte de comportamientos de riesgo, con signos, la detección temprana de signos y síntomas compatibles con esta etapa de la infección y, por supuesto, encuentra su máxima expresión en las clínicas o consultorios o servicios que atienden infecciones de transmisión sexual, porque es donde podemos encontrar y diagnosticar más eficientemente a estas personas. Y yo les hablé de las barreras que más podemos hacer para aumentar el diagnóstico, algunas ideas: facilitar el acceso a las pruebas en lugares con limitaciones geográficas. Las pruebas rápidas colaboran con esta estrategia. Descentralizar, generar nuevos escenarios de testeo con especial foco en poblaciones vulnerables, pero no solo en ellas. Sensibilizar a los equipos de salud para solicitar la prueba ante signos o síntomas o comportamientos de riesgo referidos, estimular la demanda espontánea, integrar la prueba en la atención primaria de la salud, implementar políticas de autotesteo, generar servicios de comunicación asistida y voluntaria a las parejas de las personas con VIH y lo que más se está recomendando actualmente a través de la Organización Mundial de la Salud es el enfoque en redes de contactos de personas con VIH. Los servicios de testeo fuera de los sistemas de salud han demostrado ser factibles, han demostrado tener alta aceptación, han demostrado ser costo eficientes, no solo costo efectivos, que es lo que dice la diapositiva, sino también costo eficientes, han demostrado aumentar la tasa de testeo, aunque algunos trabajos comunican dificultades con la vinculación si esto no se planificó e implementó inteligentemente. Los algoritmos que incluyen pruebas rápidas permiten el diagnóstico en lugares con dificultades geográficas, en poblaciones vulnerables, y además reducen los circuitos de derivación de muestras y reducen costos. Permiten además implementar nuevos escenarios de testeo que faciliten la participación de la comunidad, testear allí donde están las personas, testear y tratar, y sobre todo pensar en el inicio rápido, lo más rápido que podamos implementarlo en nuestra región. Y por supuesto que estos enfoques son superadores al de esperar a las personas que vengan a la consulta. Como decía Andrea más temprano, tenemos que salir a la calle y ver la epidemia de frente, tenemos que testear y prevenir ahí donde las personas están. Los algoritmos que incluyen pruebas rápidas deben asegurar vinculación a prevención, atención y tratamiento. No sirve testear si no vinculo. Cada programa puede utilizar uno más de estas estrategias. No hay una
única estrategia, no hay una talla única. Los algoritmos siempre deben estar validados localmente e idealmente alineados con las de la Organización Mundial de la Salud, y recordar que siempre, detrás de nuevo, cualquier cambio normativo se requiere la regulación que avale los cambios de procedimientos. Esto es muy importante en cada uno de sus países según la regulación local. Les mencionaba antes los enfoques basados en redes de contactos. ¿Qué es una red de contacto? Bueno, hace referencia a que un grupo de individuos se vincula por un conjunto común de relaciones o comportamientos, y la idea es generar o encontrar o identificar promotores de testeo, personas con VIH o personas que no tienen VIH pero que tienen un riesgo sustancial y que tienen redes de contacto y que sean de alguna manera capacitados para promover el testeo entre sus contactos. Estas estrategias han demostrado que aumenta la aceptación de las pruebas, aumenta la proporción de personas que se realizan las pruebas y aumenta sobre todo el número de nuevos diagnósticos. Esto, ahí yo les pongo algunas cifras, no se las voy a leer todas, pero realmente es un enfoque promisorio. Y con respecto al opt-out, bueno, es la eterna discusión en qué contexto, dónde podemos implementar opt-out sin avasallar autonomía y derechos, pero la realidad es que también es un enfoque que debemos considerar en algunos entornos. No es para todos los entornos, no es para todas las personas. Pero observen este trabajo de Taiwán que mostró, es un trabajo muy, digamos, nuevo en ese aspecto porque evaluó outcomes relacionados con el opt-out. Y como pueden observar, el testeo de rutina en un servicio de emergencias no solo disminuyó la mortalidad, sino que, por todas las causas, sino que aumentó realmente el número de nuevos diagnósticos. Realmente el opt-out es una estrategia que podemos considerar en algunos entornos. Y por último, el autotest de VIH. Ya en 2016, la Organización Mundial de la Salud nos habla de ofrecer el testeo, el autotest, como una forma adicional a los programas de testeo existentes. ¿Sí? Sin embargo, en nuestra región todavía, observen, esta es la necesidad estimada de autotest en la región y observen en dónde estamos, ¿no? Estamos como todavía lejos. Nosotros les quiero mostrar un proyecto de implementación de nuestro país. Perdón, antes les quería decir que el autotest ha demostrado ser eficiente en alcanzar poblaciones difíciles de testear en distintas modalidades de autotesteo, ¿sí? Y les quería mostrar un proyecto de implementación del cual su autor está acá presente en la sala, que es un estudio piloto multicéntrico transversal que se realizó en 2021 en 3 provincias de mi país, ¿sí? En Salta, en Córdoba y en San Luis. Son personas que se autoidentificaron como mujeres trans, hombres que tienen sexo con hombres o trabajadores sexuales mayores de 18 años y compararon una prueba de autotest con la prueba rápida convencional. En la primera etapa se validó el desempeño analítico de la prueba. En esta comparación hubo un 100% de concordancia y en la segunda etapa se evaluó aceptabilidad y validación en campo. Y lo más llamativo, a mi forma de entender de este trabajo, observen este primer renglón. 22% de la población del estudio no se había testeado nunca antes. O sea que esta estrategia tuvo la capacidad de alcanzar a estas personas que estaban en riesgo y no se habían testeado antes por los métodos convencionales. Para ir terminando, ¿cuáles serían nuestros objetivos en diagnóstico? Bueno, los países necesitan determinar cuál es la mejor estrategia programática, identificando los servicios de testeo costo eficientes para su realidad epidemiológica. ¿Sí? La idea es generar programas que identifiquen a la mayor cantidad de personas en estadios lo más temprano posibles de la infección y vincularlas eficientemente con servicios de tratamiento y de prevención. Para culminar, les digo, el testeo de VIH es un componente fundamental de la prevención combinada, es una estrategia integral para el logro de las metas 95, 95, 95, que a pesar de la considerable ampliación en las pruebas a nivel global y regional, todavía las personas se diagnostican tarde en un porcentaje muy importante, por eso es crítico, es urgente aumentar el volumen de pruebas, pero en una región en donde los recursos son limitados, tenemos que
de alguna manera, determinar la realidad epidemiológica, mapear nuestras poblaciones y determinar cuáles son los servicios costo eficientes para cada una de nuestras poblaciones. A lo mejor no es la misma estrategia para un grupo de personas trans que viven en el norte de nuestra ciudad que para un grupo de hombres que tienen sexo con hombres que más que nada se mueven en el sur de la misma ciudad. A lo mejor se requieren estrategias diferentes. Por eso es importante el diagnóstico de la situación local y desarrollar estrategias costo eficientes. No existe una estrategia de talla única. Y recordar que las barreras al diagnóstico tienen fuertes determinantes sociales y muchas barreras representan en realidad, en última instancia, inequidades sociales. Probablemente tengamos, como decía el otro día el colega, buscar resultados. Si queremos resultados distintos, vamos a tener que hacer las cosas distintas. Estamos desconformes con el testeo. Hemos mejorado, pero tenemos que seguir trabajando en eso. Y termino con esta frase del doctor Ramón Carrillo. El doctor Ramón Carrillo era un neurocirujano devenido en sanitarista y fue el primer ministro de Salud en mi país, en Argentina. Y entre muchas otras cosas muy interesantes, él decía, no puede haber política sanitaria sin política social. Bueno, nada más. Muchas gracias.